comentaba entonces que las bacterias aparecían en forma espontánea en las carnes podridas, por ejemplo, en los alimentos. No se pensaba de que esas bacterias estaban en algún lado. Y quien tuvo su trabajo fue muy importante para dar por tierra esta teoría de la generación, fue Pasteur, porque Pasteur lo que hizo fue, ya se sabía por trabajos anteriores que el calor mataba las bacterias y que cuando yo podía mantener mucho tiempo un medio de cultivo líquido sin que se contamine con bacterias, sí lo sometía a ebullición. Entonces, lo que él hizo fue utilizar un matraz. Esto que ustedes están viendo es un aparato, es un instrumento de laboratorio de vidrio, pero lo que le hizo es a su cuello, que normalmente es recto, a través del calor lo dobló, lo hizo así en forma de S. Y entonces lo que hizo fue colocar un medio de cultivo, someterlo a ebullición, así como está acá, como se ve ahí abajito, y entonces ese era un medio estéril, que de alguna forma no crecían los microorganismos como ya se sabía, ¿sí? Pero ¿qué era lo que pasaba? Si él de alguna forma lograba inclinar ese matraz y que el medio líquido llegara a esta parte de este matraz en cuello de cisne, que así se llama, y lo volvía a colocar en su posición, el líquido, al estar en contacto con esta porción del cuello que tenía aire, se contaminaba, y entonces cuando lo paraba había crecimiento bacteriano. Con eso él demostró que en el aire estaban las bacterias. ¿Se entendió el experimento que expliqué o lo vuelvo a explicar? Vuelvo a repetir. ¿Puede volver a explicar, profe? Sí. Más grande, ¿no? Porque yo veía re chiquitito. Bueno, lo que se sabía era que los medios de cultivo que se sometían a ebullición no crecían las bacterias, ¿sí? Entonces, él utilizó un matraz al cual le dobló el cuello, así, en esta forma circular, porque normalmente un matraz es recto. Bueno, al doblar de esta forma el matraz y esterilizar el medio, de alguna forma el aire entraba hasta acá nomás, y el aire no podía hacer esta curvatura, sino que entraba a esta primera porción. Entonces el líquido permanecía estéril, siempre permanecía sin crecimiento bacteriano. Cuando yo digo estéril, digo sin crecimiento bacteriano, o sea, el líquido puro, ¿sí? Pero si él en algún momento lo que hacía era mover el matraz, el líquido iba entonces a esta parte, la primera porción del cuello donde entraba el aire, entraba en contacto con ese contenido y entonces tenía crecimiento en el líquido. ¿Sí? O sea que no era como se pensaba que había una generación espontánea de las bacterias, sino que él demostró que las bacterias estaban en todas partes y eran ellas las que causaban medio etc. Ahí como está explicadito, porque como yo le estoy explicando, es un poco, es más fácil. ¿Se entendió ahí un poco mejor? Sí, profe. Profe, a esto lo que usted explica también lo podríamos relacionar, por ejemplo, con el pan, con el tiempo que va tomando el color verde.
Sí, en realidad, por ejemplo, los hongos que aparecen en el pan tiene mucho que ver en el alimento, una propiedad de los alimentos que es la actividad de agua. Las bacterias tienen mucho, necesitan medios con mucha disponibilidad de agua y generalmente en los días húmedos el pan de por sí es seco, no es un alimento que tenga agua, pero en los días húmedos este pan absorbe la humedad del medio externo y entonces ahí se humedece el pan y permite el crecimiento de ese hongo que nosotros vemos que se pone verde. El pan generalmente es atacado por hongos. Eso verde que uno ve no es bacteria, es hongo. Y los hongos tienen más resistencia a los ambientes con poca cantidad de agua. ¿Sí? Ocurre otro proceso en el pan, pero en esto, en realidad lo que hizo él era demostrar que si un medio era estéril, la única forma de que se contamine era cuando estuviese en contacto con un medio en donde estén las bacterias, como ser el medio externo, porque mientras no estuvieran en contacto, permanecía por siempre estéril ese líquido. ¿Se entendió? Con toda confianza, chicos. Sí, se entendió. Sí, se entendió. ¿Alguno, profe, me puede aceptar en mi cuenta, en mi otra cuenta? Recién llegué al trabajo y me quiero conectar con la compu. A ver, ahí sí. Ahí está. ¿Sí? Ahí es, pero, a ver, que ahora yo estoy... Ahí te puede pasar el práctico. ¿Ya lo pudiste hacer, Héctor? Sí, lo hice en el colectivo. Bien, perfecto. Bueno, gracias. Ahí está. Bueno, ahí están viendo, ¿no? Pero ¿qué sucede con que la bolsa esté cerrada? O sea, hablo del pan, ¿no? Del pan que se pone verde por el hongo. Si la bolsa está cerrada, ¿qué fenómeno ocurre para que eso pase, para que el hongo pase a través de la bolsa sellada, digo? Miren, las bacterias se encuentran en todo lado, están en todos lados. Inclusive en los únicos lugares en donde no hay bacterias son, por ejemplo, adentro de los organismos vivos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra sangre, en todo lo que es el interior nuestro, el hígado, el páncreas, no hay bacterias. Eso es porque los organismos aprenden a formar estructuras y a protegerse de esa contaminación que hay por fuera. Después ya vamos a ver cuáles son las barreras de protección que nosotros los seres humanos tenemos para evitar el ingreso de la bacteria. No ocurre lo mismo con los materiales inertes, ¿sí? Si yo tengo comida, si yo tengo pan, son alimentos, es decir, es una sustancia inerte que no desarrolló ningún tipo de mecanismo de defensa para evitar esa contaminación. Entonces, ellos sí se contaminan con las bacterias. Y de hecho, los alimentos que están contaminados, ¿qué es lo que ocurre? Ocurren dos cosas. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto que habían organismos beneficiosos, deteriorantes y patógenos, ¿sí? Los organismos deteriorantes generalmente son los que echan a perder la comida. Lo que ocurre es que a veces también se puede contaminar los alimentos con bacterias patógenas, pero en ese caso no le producen ningún
daño visible. O sea, yo puedo tener un helado con muy buena característica, buen sabor, y estar contaminado con una bacteria patógena. Esa es toda una rama que es la microbiología de los alimentos y cómo se hace para que los alimentos no se contaminen. Y se utilizan muchos de los conocimientos que yo ahora les voy a dar cuando continuemos con la clase. Por eso es tan importante conocer cuáles son las necesidades de las bacterias y qué tipo de bacterias crecen según el ambiente que yo les proporcione, ¿sí? Porque las bacterias es uno de los microorganismos más abundantes que existe en la Tierra, ¿sí? O sea, existen 10 veces más bacterias que organismos superiores, ¿sí? O sea, nosotros vemos el perro, el gato, el caballo, los pescados. Bueno, las bacterias son millones de veces más numerosas que estos organismos superiores. Y los virus más todavía, ¿sí? O sea que a medida que se va bajando en el tamaño y en la complejidad de los organismos, es como que esto que es muy pequeñito está en muchísima cantidad. ¿Se entendió un poquito? No, la otra clase. La pregunta esta que me hicieron, ¿por qué el pan, igual aunque uno lo ponga en bolsa, se contamina? Yo te enseño. Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Eso es lo que ocurre con los alimentos. Los alimentos vendrían a ser como este medio de cultivo, ¿sí? Yo ni bien cuezo el pan, no voy a tener ningún tipo de microorganismo, pero a medida que va pasando el tiempo, es un alimento seco, pero cuando hay humedad, porque llovió, por ejemplo, hay humedad en el ambiente, entonces el pan absorbe esa humedad y permite el crecimiento de los hongos. De todas formas, igual en la elaboración del pan, se pone el anti-moho, que le llaman, que es el propionato de calcio, que es un aditivo, que lo que hace es retrasar, porque nunca dura lo mismo un pan comercial que un pan que yo haga en la casa. Un pan que yo hago en la casa, fíjense que a los 2 o 3 días está duro. ¿Pero por qué está duro? Porque al revés de lo que pasa en los días húmedos, cuando está seco el ambiente, lo que pasa es que el agua del pan pasa a la atmósfera. Y ahí el pan me dura un montón. Queda duro, pero me dura un montón. Yo a veces tengo por ahí pan de 2 semanas y está rico, o sea, no se pone verde ni nada, ¿sí? Bueno, entonces, este experimento que hizo Pasteur demostró que hay un origen de los microorganismos y que la vida no se genera en forma espontánea, ¿sí? Y junto con este descubrimiento, otro que fue muy importante, y ustedes, yo les voy a mostrar, pero el título está mal puesto, ¿sí? Porque esto no corresponde a la teoría de la generación espontánea, sino al experimento de Koch. Koch fue un científico que fue contemporáneo de Pasteur, y la importancia de su experimento es justamente porque él relaciona las enfermedades con el agente etiológico. ¿Qué fue lo que hizo él? No se fijen en la figurita, sino escúchenme. Él estuvo trabajando con la enfermedad carbunco, que es una enfermedad producida por una bacteria que forma esporas, ¿sí? Por el Bacillus anthracis, ¿sí? Entonces, él veía que los pacientes que tenían carbunco, en su sangre estaba la bacteria, ¿sí? Pero como sabían que los microorganismos estaban en todas partes, eso no era suficiente ver en la sangre que esté la bacteria para decir que era el agente etiológico. No fue suficiente. No era suficiente argumento. Entonces, lo que él hizo fue sacar sangre de un ratón enfermo con carbunco, ¿sí?
e inocularla, mejor dicho, sí, en un medio de cultivo, de tal forma de obtener un cultivo puro. Es decir, él sembraba la sangre en estos medios de cultivo artificiales que ya se estaban produciendo, y obtenía el crecimiento de la bacteria. Ahora, si él sacaba de ese cultivo puro, porque únicamente crecía esa bacteria, e inoculaba esas bacterias a un ratón sano, el ratón sano enfermaba también con carbunco. Y cuando él observaba la sangre de este segundo ratón que se enfermaba, volvía a encontrar las bacterias, ¿sí? Entonces, así fue como que demostró, y de hecho esto es lo que se hace para relacionar un agente etiológico, es decir, un microorganismo, con una enfermedad. ¿Se entendió el experimento que hizo Robert Koch? Sí, profe. Bien. Y también lo que él vio, que por más que se hiciera de ese cultivo puro, es decir, que estaba únicamente la bacteria, ¿no? Un cultivo puro es un cultivo que tiene un crecimiento de una sola bacteria. Un cultivo mixto es cuando hay crecimiento de 2 o más géneros bacterianos, ¿sí? Que por más que yo repique, es decir, vuelva a poner en otro medio de cultivo, y de ahí otra vez lo pase a otro medio de cultivo, y otra vez, o sea, lo mantenga durante muchos piques, estaría siendo infectante. Es decir, que la capacidad de la enfermedad seguía estando, por más repique que yo haga, ¿sí? Por más pasaje por distintos medios de cultivo, igual seguía produciendo la enfermedad, ¿sí? Entonces, estos dos descubrimientos fueron importantes. Primero, derribar la teoría de la generación espontánea, y segundo, descubrir la relación entre el microorganismo y la enfermedad infecciosa. Entonces, enfermedad, y acá viene la primera definición: una enfermedad infecciosa es una enfermedad que tiene un agente etiológico, o sea, un agente etiológico que es el microorganismo. Y ahora, bueno, se descubrió que hay otras enfermedades, priones, ¿sí? O sea, son estructuras hasta más pequeñitas que los virus, que están constituidas por proteínas reactivas. O sea, eso después ya vamos a ver más, pero siempre una enfermedad infecciosa tiene un agente que es un microorganismo, que es el que produce la enfermedad. Nosotros tenemos enfermedades infecciosas, pero también tenemos enfermedades, por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles, que son enfermedades en las que no hay un agente etiológico. En una diabetes no tenemos una bacteria, en una hipertensión arterial tampoco, en una insuficiencia renal tampoco, ¿sí? Sin embargo, estas enfermedades infecciosas, algunas de ellas pueden producir estos daños en el organismo. Entonces, cuando yo tengo un paciente con alguna disfuncionalidad, por ejemplo, que esté con enfermedad en su riñón, pudo haber sido el origen un agente etiológico, es decir, una enfermedad infecciosa que por el tiempo que estuvo sin tratar, terminó en un problema renal, ¿sí? Hay enfermedades que son tan
rápidas que lamentablemente cuando se llega al diagnóstico, cuando el paciente tiene los síntomas, ya no está la gente, ya produjo el daño, ¿sí? Por ejemplo, una de esas es el síndrome urémico hemolítico, no sé si ustedes escucharon, el SU, que es producida por el consumo, por ejemplo, de carnes mal cocidas, porque generalmente se transmite por el consumo de carne, específicamente de las hamburguesas y caseras, comerciales. ¿Por qué? Porque las hamburguesas caseras se las hace anchas, no se las hace finitas, y el tiempo de cocción que uno emplea en la plancha no es suficiente para que el calor llegue al centro de la hamburguesa y mate la bacteria. Entonces, si esa hamburguesa lo come un anciano o un niño menor de 5 años, puede desarrollar el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Sobre todo es peligrosísimo en los bebés o en los menores de 2 años, porque muchos de ellos usan pañales. Entonces, es una bacteria que rápidamente ataca el riñón y puede provocar en el 10% de los pacientes infectados una insuficiencia renal. Y en estos menores de 2 años, la mamá, como a veces están con diarrea, no se dan cuenta que no está orinando, ¿sí? O sea, como en los pañales siempre saca diarrea, no se da cuenta que también está sin poder orinar. Y el niñito, a veces, en un 1 o 2%, puede terminar necesitando un trasplante renal. Así de grave es la enfermedad, ¿sí? Por eso, desde lo que es el control de alimentos, todas estas cosas es importante saber, porque por la comida, que es lo que nosotros todos los días estamos realizando, todos los seres humanos nos alimentamos, hay muchas enfermedades que se transmiten por el alimento, porque estas bacterias contaminan el alimento, ¿sí? Y nosotros tenemos que el paciente está con diarrea, que está con infección urinaria, está con vómitos, y puede ser que sea una enfermedad transmitida por los alimentos, pero por la presencia de estos microorganismos, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Me están escuchando? Ya se han dormido. Profe. ¿Ah? No, profe, acá estamos. Ahí está. Ninguna pregunta. Bien. Cualquier cosa me paran, ¿no? Si hay algo que quieren que les repita. ¿Sí? Bueno. Vamos a continuar explicando algunas características de los microorganismos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que habían algunas características de los organismos vivos, que eran 6, que era la capacidad de comunicarse, el metabolismo, la evolución, el movimiento, la reproducción, ¿sí? Y la diferenciación era una de ellas, ¿sí? Dentro de las estructuras especializadas, hemos visto la semana pasada lo que eran las esporas, que decíamos que eran formas de resistencia o diseminación, que era la misma célula que iba perdiendo agua y era como que se concentraba, se rodeaba de estructuras que protegían lo que es importante, que es el material genético, ¿sí? También hay otras estructuras, como son los pili, los flagelos y las cápsulas. ¿Se acuerdan que me preguntaban qué eran los flagelos? Que decíamos que eran como pelitos que permitían el movimiento de la bacteria. Estas estructuras especializadas no están en todas las bacterias, sino que algunas la tienen y otras no. Otras estructuras bacterianas que vamos a ver el día de hoy, por ejemplo, es la cápsula. La cápsula, que se encuentra por fuera de la bacteria, es una envoltura
que puede ser visible, ¿sí? Usando determinadas coloraciones, o a veces son visibles porque se la ve refringente, o sea, con un brillo especial que rodea la bacteria. Está formada por polisacáridos, o sea, por azúcares, pero la importancia de esta cápsula es que muchos organismos que producen cápsula son patógenos, es decir, producen enfermedad. La presencia de cápsula en la bacteria se relaciona con bacterias patógenas. Acuérdense que bacterias patógenas eran bacterias que producen enfermedad, ¿sí? ¿Para qué le sirve esta cápsula a la bacteria? ¿Para qué le sirve? Porque mejora la difusión y regula el intercambio de nutrientes. Al ser una estructura que protege la célula bacteriana, los nutrientes los regula, porque entonces tienen que atravesar esta cápsula para llegar a la bacteria, y también es como que la protege de agentes externos que pueden destruir la bacteria. Principalmente los anticuerpos, los bacteriófagos, acuérdense que los bacteriófagos son los virus de las bacterias, o las células fagocíticas de los organismos superiores. Los anticuerpos y las células fagocíticas son elementos del sistema inmunológico de los organismos superiores, y los bacteriófagos son los virus de las bacterias, ¿sí? Chicos, una cosita, si yo digo algo y no entienden ustedes la palabra, me paran y me preguntan, ¿sí? Porque como yo les doy a ustedes, les doy a los chicos del laboratorio, por ahí me olvido qué les digo a uno y qué les digo a otro, entonces doy por entendido algunos conceptos que capaz que no se los he dicho. Por favor, ¿no? Profe, Bueno, profe. Sí, Tamara. ¿puedes repetir lo último que dijo? Sí. Que la cápsula, ¿sí?, que es esta estructura de polisacáridos que rodea la bacteria, los protege de todo lo que puede atacar y destruirla, como son, por ejemplo, los anticuerpos y las células fagocíticas, que los anticuerpos y las células fagocíticas son componentes, ya vamos a ver más adelante, del sistema inmunológico de los organismos superiores. Por ejemplo, nosotros formamos anticuerpos y a su vez tenemos células fagocíticas, se llaman células fagocíticas porque lo que hacen es todo lo que es extraño al cuerpo, lo fagocitan, lo comen, lo envuelven y lo destruyen. O sea, entra al interior de esas células y ahí libera las enzimas que tienen en los lisosomas, que son como gránulos llenos de enzimas potentes, que lo que hacen es destruir esos cuerpos extraños. Todos los organismos superiores, en su interior es estéril, como hace un rato yo les decía. Y esta esterilidad es mantenida por el sistema inmunológico de las personas, ¿sí? ¿Por qué se dice en este momento que las personas con el sistema inmunológico deprimido son más proclives al coronavirus? Justamente porque no están estas células que nos defienden de todo lo extraño. Ya vamos a ver todo cómo estamos constituidos y cómo nuestra naturaleza, y en realidad de todo ser viviente acá en la Tierra, está tan inteligentemente hecho que evita ser atacados por este tipo de microorganismos, ¿sí? O sea, todos los organismos vivos tratan de multiplicarse, de
pero eso no sería posible si no desarrollaran algún modo de protegerse, ¿sí? Entonces, las bacterias encontraron en la síntesis de esta cápsula bacteriana una forma, por ejemplo, de conseguir nutrientes en un medio rico, como puede ser la sangre, y por eso las bacterias que producen enfermedades en el hombre y que tienen cápsula son más patógenas, es decir, que tienen una mayor probabilidad de ocasionar enfermedad. Y los bacteriófagos son los virus de las bacterias. Los virus no solamente atacan las células eucariotas, que son las de los organismos superiores, sino también las procariotas. Pero en este caso, cuando atacan a la célula procariota, que es una bacteria, el virus se llama bacteriófago. ¿Ahí quedó más claro, Tamara? Sí, profe, eso me quedó, tenía la duda en los bacteriófagos. Sí, no había entendido mucho esa parte, pero ya me quedó claro. Bien. Gracias. De nada. Bueno, esta cápsula lo que hace es favorecer la adhesión a los tejidos, ¿sí? Al favorecer la adhesión a los tejidos hacen que ya no esté libre en la sangre y ya tenga la protección de esos tejidos para evitar el ataque de estos anticuerpos y estas células fagocíticas, ¿sí? Les conviene a las bacterias adherirse a los tejidos, pero sobre todo porque también adheriéndose a los tejidos, lo que después también más adelante vamos a ver, lo que ocurre es que se forman los biofilm, que ya vamos a ver qué son los biofilm, y que algunas enfermedades infecciosas siguen permaneciendo tan resistentes porque la bacteria se adhiere a los tejidos y forma los biofilm. Los biofilm, bio viene de vida, film de película. Los biofilm lo que son como colonias de bacterias que ellas mismas se protegen porque se rodean de un lipopolisacárido, o sea, de una sustancia muy dura, y quedan ellas ahí protegidas de toda la acción de estos anticuerpos y células fagocíticas. Las bacterias son muy inteligentes, o sea, a pesar de su pequeño inteligente que hay en estos organismos vivos, ¿sí? La presencia de cápsulas no es un carácter específico, ya que determinada bacteria puede o no formarla en función de las condiciones del medio de cultivo. O sea, lo que está diciendo ahí es que tiene que tener determinadas características para que el lugar donde esté la bacteria para producirlas, porque depende de qué nutrientes o no haya para que esta cápsula bacteriana se sintetice. Bueno, otras estructuras que podían o no estar son los flagelos y los pilis. Los flagelos, que son estructuras que lo que hacen es permitirle el movimiento y que pueden estar en un extremo de la bacteria, puede tener un penacho en un extremo, puede estar en toda la superficie como en la foto, y entonces nosotros ahí decimos que tiene flagelos pílicos, que significa que rodean toda la superficie de la bacteria, ¿sí? Y que básicamente se diferencian de los pilis, porque los pilis son estructuras, aquí ven el pili,
que las bacterias utilizan para intercambiar material genético con otras bacterias, ¿sí? Se arma con el pili lo que se llama un puente de conjugación, y lo que hace, que es esto que se está viendo acá, es intercambian material genético, y puede ocurrir entonces que esta bacteria le transfiera a esta otra, por ejemplo, la resistencia a un determinado antibiótico, ¿sí? Generalmente esa transferencia de material genético le significa a la célula hospedadora la adquisición de alguna característica que no tenía, ¿sí? Y después... Entonces, el flagelo, o sea, si lo que hace eso, el puente de conjugación, ¿qué hacía el flagelo, profe? Es únicamente para el movimiento. Para el movimiento nada más. Únicamente para el movimiento, ¿sí? Los flagelos y cilios también se llaman. Ajá. Por dicho, se diferencia el flagelo, yo acá no le estoy mencionando el cilio, pero son flagelos y cilios, colaboran con el movimiento. El flagelo es algo más largo, es como un látigo, mientras que los cilios son como pelitos bien cortitos que rodean la bacteria. Esos dos, flagelos y cilios, son para movimiento, y el pili es esa estructura que le sirve para la conjugación, ¿sí? Para transferir material genético de una bacteria a otra. ¿Sí? Sí, ahí sí, entendí. Bien. Otra estructura que no todas las bacterias tienen y que está presente es lo que denominamos plásmidos. Los plásmidos son moléculas de ADN, ¿sí?, que no siempre están en la bacteria y que se pueden transmitir de un género a otro, y que también como es un material genético, ese material genético puede ser para la síntesis de alguna enzima que lo hace más resistente a los antibióticos. O sea, en esos plásmidos hay porciones de material genético que regulan cierta actividad o cierta función, y entonces pueden transmitirse de una bacteria a otra, ¿sí? Por ejemplo, en algún momento se había empezado a trabajar con plásmidos para lograr ciertos objetivos, pero más bien desde el beneficio en la medicina, ¿sí? No sé cómo seguirá eso, pero como son pequeñas porciones de ADN que transmiten determinadas características, es algo que en el mundo microscópico tiene una gran importancia, ¿sí? Porque como ellos no tienen la reproducción sexual, la reproducción sexual, la ventaja que tiene, a diferencia de las formas de multiplicación de este tipo de organismos, es que permite la variedad genética y la adquisición de características evolutivas deseables, ¿sí? Pero en las bacterias, que ellas se dividen por fisión binaria, o sea que de una bacteria crecen con el tiempo, podemos ver 1 millón, que son las que forman la colonia en el medio de cultivo. De una bacteria tenemos 1 millón de bacterias que son como copias iguales. No está bueno que no haya un intercambio de ese material genético o una renovación. Entonces, esas características que tienen los organismos que sí se reproducen sexualmente, en este tipo de organismos se realiza a través de los pilis, o sea, de la conjugación, o de los plásmidos. Hay otras formas también de intercambiar, ¿no? Pero estas son las más importantes. ¿Se entendió?
Sí, Profe, disculpe, usted dijo de los plásmidos, no siempre están en las bacterias. no, no siempre. Son estructuras que pueden o no estar, y a veces una bacteria transmiten a la otra un plásmido. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio podemos tener Escherichia coli y de golpe aparecer una Escherichia coli que es resistente a algún antibiótico. Entonces, ¿qué decimos? Esa bacteria adquirió un plásmido, es decir, algún otro género por donde anduvo esa bacteria le transmitió ese plásmido para resistencia a un antibiótico. Generalmente con los plásmidos se transmiten resistencia a los antibióticos. ¿Sí? Ah, bien, bien. Entonces, como para tener una idea general, la bacteria se une a otra bacteria a través de pili, y eso puede transmitir material genético, y así a su vez el plásmido puede ser mayor resistente o no. Son dos formas de transmisión de material genético. Exactamente. A eso me refería. Exactamente. O sea, los plásmidos no necesariamente utilizan el pili, ¿sí?, para ir a otra bacteria, porque como es una molécula de ADN, es una molécula de ADN rodeada de una membrana, puede salir de la bacteria e irse a otro lado, ¿sí? Son formas que la bacteria tiene de diversificar su material genético y de adquirir otras características que si no tuviera estas, hay muchas más, ¿no? Yo le estoy mencionando dos, el plásmido y la transferencia por pili. Hay muchas formas más que tiene la bacteria para diversificar su material genético y adquirir características que la hacen más capacitada o más fuerte a la hora de competir por los medios de los nutrientes. ¿Sí? Donde Diego era, ¿no? Sí, profe, Diego. Gracias, profe. No, de nada. Acá está escrito, no sé en qué, pero bueno, es ribosoma, plásmido, DNA, flagelo, no flagela y endopora, que es la espora que hemos visto, ¿sí? Esa espora que acá se está formando, en algún momento rompe la célula bacteriana y permanece, porque acá está el material genético que se sigue manteniendo de la bacteria, ¿sí? Bueno, lo que me faltó decirles la semana pasada también era que las esporas se la utilizan, por ejemplo, cuando uno realiza una esterilización, para un control de la esterilización o un control microbiológico, si se quiere. Como las esporas son formas que soportan mucha temperatura, ¿sí? Entonces, se utiliza esas esporas para ver, por ejemplo, que los medios de cultivo o los instrumentos quirúrgicos, ¿sí?, que se utilicen en una cirugía, o las agujas que se utilicen para, ya sea para sacar sangre, para colocar algún líquido, para ir al paciente, ¿sí? Se utilizan las esporas para controlar que el calor que a que se haya sometido ese instrumento esté estéril, ¿sí? ¿Qué significa una esterilización? Es un proceso de eliminación de toda forma de vida de un objeto inanimado, que puede ser estos que yo les decía, el instrumental de cirugía, las agujas que se utilizan para coser las tiras, ¿sí? O sustancia. ¿Qué sustancia? Y sustancia
sustancias que, por ejemplo, se van a emplear en la cirugía para limpiar, por ejemplo, agua oxigenada, o también estos nutrientes líquidos que se colocan con el suero en la vena del paciente, ¿sí? O sea, todas esas sustancias o todos esos objetos inertes que entran en contacto con la zona estéril de la persona, se puede hacer un control microbiológico con las esporas. Se hace junto con el material a esterilizar. Generalmente para esterilizar se ocupan estufas a 100 grados centígrados o también el autoclave, que a diferencia de la estufa es un calor húmedo. La estufa es un calor seco, en cambio el autoclave es un calor húmedo. El calor húmedo es caloríficamente más potente que un calor seco. Y se esteriliza todo esto, la bata, los guantes, esos son esterilizados comercialmente. Y lo que se hace es someter a los instrumentos junto con las esporas de hongos o de bacterias. Lo que se hace es sembrar estas esporas, y si crecen, significa que no fue una buena esterilización. Y si no crecen, o sea, se destruyeron, significa que fue muy buena la esterilización, ¿sí? Porque se eliminó toda forma de vida, incluyendo la espora, que es lo más resistente que pueden tener las bacterias, y también los hongos. Pero acuérdense que los hongos son organismos eucarióticos, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, entonces para qué se utilizan las esporas tanto en los medios de cultivo como en todas estas sustancias, instrumentos que se usan en la clínica? Sí, profe. Profe, yo no entendí sobre el control microbiológico. ¿No podría volver a explicar? Sí. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio necesitamos, al igual que los instrumentos que se utilizan para cirugía, en el laboratorio todo tiene que ser estéril, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de identificar bacterias. Entonces, si nosotros usamos, por ejemplo, medios de cultivo que no estén estériles, cuando desarrolle la bacteria, no vamos a saber si era la bacteria del mismo medio de cultivo que de por sí nomás está todo contaminado con bacterias, o si es el agente causal de alguna enfermedad que nosotros hemos tomado una muestra. Entonces, todo lo que se utiliza en un laboratorio de microbiología tiene que ser sometido a un control. Control que se hace para los instrumentos quirúrgicos, o sea, los objetos inertes, ¿sí? De la misma forma que se esteriliza todo lo que se va a utilizar con un paciente, se esteriliza todos los medios de cultivo y las pruebas bioquímicas que nosotros en el laboratorio utilizamos. A ese se refiere el control micro del proceso de esterilización. ¿Sí? Se utilizan esporas que son resistentes, se colocan en el medio de cultivo y después si hay crecimiento. Crecimiento significa que fue bien esterilizado. Estos valores ya están estandarizados, ¿sí? O sea, no es que uno va a probar, o sea, uno sabe que para esterilizar, por ejemplo, utilizando el autoclave, tiene que ser a una atmósfera de presión y llega a 20 grados centígrados. A esa temperatura y a esa presión, yo sé que ningún organismo vivo, ni siquiera horas, resiste. ¿Sí? ¿Se entendió, María? Sí, profe, ya. Gracias. De nada.
Bueno, Hasta las gasas sufren ese persona, profe. ¿qué cosa? Las gasas que uno utiliza, por ejemplo, Sí. normalmente. Sí, ¿Sí, no? sí. Todo lo que en contacto con superficies abiertas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que poner todos elementos estériles, todo tiene que estar esterilizado, ¿sí? Porque si no se esteriliza, como las bacterias están en todos lados, pueden llegar a contaminar esa herida y ser puerta de entrada para bacterias que pueden provocar la muerte, ¿sí? Por eso es que con los pacientes enfermos hay que tener mucho cuidado y mantener estas buenas prácticas para evitar que termine desarrollando una enfermedad peor que la que lo trajo a internarse, ¿sí? Es muy importante que todo esto, todo se esterilice, que se asegure que no van a transmitir una bacteria. Lo que ocurre en los hospitales son ambientes por sí, las bacterias adquirieron resistencia a los antibióticos una bacteria a dársele antibióticos, por ejemplo, y la persona no terminó el tratamiento, puede algunas que adquirieron, por ejemplo, algunas enzimas que destruyen el antibiótico, y entonces, al no completar el tratamiento, hace que esa bacteria aproveche, empiece a multiplicarse, y entonces se desarrolla una cepa que es totalmente resistente al antibiótico. Por eso la importancia de hacer antibiogramas y de completar tratamientos para evitar las que cada vez es más a los antibióticos, y por eso antibióticos de primera, de segunda, de tercera generación, porque cada vez los hacen más fuertes, ciencias. Bueno, ya habíamos visto cómo se clasificaban las bacterias por su forma y por educación. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Sí hemos visto eso, ¿no? En cocos y en bacilos. Bueno, este un poquitito más. Esto, las bacterias se clasifican por el uso que hacen de oxígeno, ¿sí? Hay algunas bacterias que el oxígeno le es totalmente letal. ¿Por qué? Porque esas bacterias, el oxígeno se transforma en agua oxigenada, ¿sí? Y esas bacterias, entonces, el agua oxigenada, como ustedes saben, lo que hace es matarla. Las bacterias que no tienen una enzima que destruya esa agua oxigenada, seguramente el oxígeno, y mejor dicho, sus metabolitos, es decir, el oxígeno, es decir, bacterias que muy pequeña cantidad de oxígeno las mata, ¿sí? Las aerobias estrictas son las que necesitan un ambiente con oxígeno para crecer. Anaerobias no necesitan y mueren en presencia de oxígeno. Las aerobias soportan el oxígeno porque tienen una enzima que se llama catalasa, que lo que hace es destruir el agua oxigenada, ¿sí? Que no la tienen las bacterias anaerobias. Y entre esos dos extremos existen bacterias que son intermedias, ¿sí? Tenemos las anaerobias facultativas, que pueden desarrollar en presencia o en ausencia de oxígeno, y las microaerófilas, que son bacterias que necesitan una cantidad de oxígeno muy pequeñita y concentraciones altas de dióxido de carbono, ¿sí?
Por ejemplo, para el crecimiento de las bacterias microaerófilas, en el laboratorio utilizamos la lata de leche nido, que le ponemos un algodón mojado para que tenga humedad y le ponemos una vela. Cerramos con su tapa y lo que hace la vela es consumir el oxígeno encerrado y lo baja a menor del 12%, ¿sí? Con respecto a la atmósfera sin la vela. Acuérdense que la oxidación es un proceso que consume oxígeno. El fuego, entonces, consume el oxígeno. Entonces, quedó bien claro la diferencia de las bacterias según los requerimientos de oxígeno, ¿no? Aerobias necesitan oxígeno, anaerobias no necesitan oxígeno. Anaerobias facultativas puede crecer igual en presencia o en ausencia de oxígeno, y microaerofílicas que crecen en ambientes con concentraciones altas de dióxido y bajas de oxígeno. ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? ¿Chicos? Sí. Sí, profe. No se duerman, yo sé que es aburrido, pero... Profe, no escribo tan rápido. Sí, eso, no escribimos tan rápido, profe. Me queda la mitad de las cosas, profe. Ah, bueno, voy a ir más lento entonces. Profe, entonces ahí me puede explicar cuándo se utiliza, por ejemplo, el agua oxigenada, por ejemplo, a veces te dicen, no, en esta herida se utiliza agua oxigenada y en esta herida no se utiliza agua oxigenada. O si se utiliza en la herida, ¿por qué se la utiliza? Claro, en realidad el agua oxigenada se lo utiliza como un desinfectante, ¿sí? Porque es un poderosísimo oxidante, ¿sí? Y lo que hace el agua oxigenada es esto de que hay bacterias que como no tienen esa enzima que destruye el agua oxigenada, entonces la presencia del agua oxigenada directamente las mata, ¿sí? Ahora, las heridas ¿cuáles son las heridas que se utilizan agua oxigenada y cuáles no? Esa es una pregunta muy médica, ¿sí? Se le tendrían que hacer, porque ya eso es como el tratamiento, capaz que eso lo ven en materias un poco más como de ya tratamiento, de emergentología, ¿sí? Yo lo que puedo darles es una explicación desde lo que ocurre a nivel molecular con respecto a la molécula de agua oxigenada y cómo termina destruyendo la bacteria. Pero cuando se usa agua oxigenada y cuando no, ya es como que escapa a la respuesta que yo puedo en este momento darte, Inés, ¿sí? Bueno, sí, no hay problema, profe. Por ahí mi pregunta está... No, pero es interesante. Igual yo lo que me imagino es que capaz que se las utiliza, pero esto después confirmame si es así, ¿no? En heridas que son profundas, porque en heridas que son profundas, seguramente yo voy a tener colonización de bacterias anaerobias, porque son bacterias que están acostumbradas a no tener oxígeno. Y yo al ponerle este metabolito, que es un derivado del oxígeno, lo que hago es matarlas, ¿sí? Para mí, esa sería la respuesta, pero bueno, si tienen algún profesor que en la práctica le puedan preguntar, bueno, estaría bueno. Bueno, si les parece, dejamos acá para que ustedes no se cansen de escribir y bueno, están para que hasta aquí estudien la semana que viene, ¿sí? Que no es mucho, son algunas características un poquitito más que hemos visto de las bacterias, y la semana que viene
Vamos a ver rápidamente en qué se equivocaron con respecto a este trabajo práctico. Vamos a hacer un pequeñito ejercicio de esto y seguimos avanzando. ¿Sí? Bueno, profe. Bien, profe. Profe, disculpe. Profe, Sí, escucho. sé que lo explicó la clase pasada, pero bueno, en mi caso no me quedó muy claro la clasificación de bacterias. ¿La podría explicar, por favor, si es posible? Sí. Las bacterias se pueden clasificar de distintas maneras, pero la más frecuente y que yo creo que a esa es la que te estás refiriendo, es se clasifican en dos grandes grupos de acuerdo a la pared celular. ¿A eso es a lo que te refieres específicamente, a esa clasificación? Sí, profe. Entonces, las bacterias positivas, todas tienen pared celular. Todas las bacterias, el 98% de las bacterias tienen, porque hay un género que no la tiene, que son las clamidias, pero bueno, esa ya después capaz que si tenemos tiempo la vemos. Pero las bacterias tienen una pared celular, pero esa pared celular no es la misma en todas las bacterias, sino que en algunas es muy ancha y está constituida por lo que se denomina peptidoglicano. Las bacterias que tienen una pared celular constituida por un 80% de peptidoglicano son las bacterias que generalmente se las conoce como bacterias gram positivas. En cambio, cuando el peptidoglicano es menor al 20%, son las bacterias gram negativas. Estas bacterias gram negativas, lo que ocurre es que además de esta pared celular que envuelve a la membrana plasmática, tienen otra membrana que se denomina membrana externa, que no la tienen las bacterias gram positivas, o sea, tiene como un doble sistema de membrana, ¿no? La membrana plasmática, la pared celular, y por fuera esta membrana externa, que es de lipopolisacáridos, y que lo que hace es que cuando yo utilizo una tinción, pueda diferenciar lo que son las bacterias gram positivas y gram negativas. O sea, el fundamento de la coloración de gram se basa en este diferente espesor de la pared celular que hace que se tiñan de maneras diferentes, ¿sí? ¿Se entendió, Diego? Sí, profe. Entonces la diferencia entre la gram positiva y la gram negativa es la coloración que se adquiere de acuerdo a la pared celular de cada una de las bacterias. Sí, en realidad lo que tendrías que responder es, el fundamento de la coloración está basado en el espesor de la pared celular, pero las bacterias gram positiva y gram negativa se diferencian porque sus paredes celulares son diferentes, que se tiñen de acuerdo a esas características. La pared celular es lo diferente que hace que se coloren de distinto modo, pero no que la coloración lo importante, ¿sí? Lo importante de la diferencia entre bacteria gram positiva y gram negativa es el ancho de su pared, que eso hace que la tinción sea diferente, ¿sí? La coloración es pero se lo usa para ver esa característica que en realidad, o sea, sin coloración, las bacterias se verían transparentes. Y yo, como para empezar a diferenciar, sé que las paredes celulares son diferentes y entonces utilizo esta coloración diferencial. Y por eso se llama gram positiva y gram negativa. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, chicos. Profe, antes de que se vaya, ¿vio el material que usted subió? Hay uno de los archivos que Sí. yo lo quiero imprimir, pero se imprime como que estaría más del 100%. O sea, se me imprime en una hoja 4 solamente una parte del documento.
Ah, ya lo porque probé. está muy grande. Exacto, yo ya probé con otra, bajarlo en otro formato y todo, pero no puedo. O sea, A ver, ¿me podés decir, Inés, por favor? A ver, mire, profe, el que empieza con el glosario, a ver, ahí siendo mi cámara, el que empieza con el glosario, ¿ve? Yo imprimí una hoja y solamente me sale una parte nada más, o sea, me falta la bien, otra parte. bien, bien. Bueno, ya voy a ver si puedo cambiar el formato o disminuirlo. Porque no me permite a mí disminuir el porcentaje, ¿sí? O sea, yo quería disminuirlo, pero para ver si me salía, pero no. Pude. Bueno, El otro sí, el mundo microbiano sí lo imprimí, bueno, pero no llegué a leerlo todo, claro. pero en eso estaba. Bueno, ya lo voy a arreglar entonces.